Hola, buenos días amigos crossfiteros. El día de hoy quiero compartirles una base de datos donde reuní a los 40 hombres. Sí, pues este video va a ser para los hombres, pero también hay otro preparado para las chicas más adelante. Los 40 hombres clasificados para la final, para la finalísima de los CrossFit Games. Estuve muy motivado a realizar este video debido a que se ha hablado mucho de que es importante que los atletas de la región de Sudamérica tengan una buena participación en los Games, porque por ahí es como la forma de ganar terreno para que más adelante podamos tener más cupos, ¿sí? Además del número de afiliados que tenga eh, la zona y cada país afiliado de boxes a la marca CrossFit, pues por ahí nos empiezan a tener en cuenta, pero hay un punto que es muy importante, que es qué tan protagonista es el deportista en los games. Y es por allí donde había preocupante, porque Guimaleiros había así, siempre así ha dado show y de hecho ha sido top 10. Entonces quise ver cómo, según los números, cómo los posiciona según las semifinales, qué tan cerca estarían los deportistas clasificados de Sudamérica para estar en un top 10. Entonces es lo que, los que les quiero mostrar aquí. Viendo esta recopilación de datos, me encontré con otros datos interesantes que no los tenía presentes. Entonces acá tenemos en esta plantilla de Excel, tenemos a los 40 atletas por cada zona. Entonces vemos cómo eh, en Sudamérica solo son dos, en África es uno. Y pues ya vamos a ver por qué África es solo uno, porque de verdad el nivel de África comparado con las demás zonas sí está bajito, al igual que Asia. Oceanía 3, Europa 11, ¿sí? eh, Norteamérica, zona este 12 y oeste 9. Entonces vea que este tiene 12, pero oeste solo tiene 9. Y entonces, en esta recopilación de todos estos atletas, nos encontramos primero que uno creería que estos deportistas que clasifican son de corta edad, y vemos que la experiencia pesa mucho para que año tras año estén pisando estas instancias. Entonces vemos que el promedio de edad es de 28 años. Es como una edad donde el deportista ya está maduro, ya conoce qué es estar en terrenos de presión, eh, conoce la mecánica, obviamente tiene una mayor preparación. Entonces vemos que 28 años es una muy buena edad, a diferencia, por decir, de deportes como el fútbol y deportes como el tenis, donde la cúspide de estos deportistas está iniciando muy temprano. En los 20, 22 años están muy al. De hecho, James Rodríguez, su cúspide fue a los 25. Y ahí es donde vemos que muchos deportistas suramericanos, escuché en una entrevista de Lucas Osaki, cómo él hacía el contraste de que cuando él clasificó a teens, él creía que luego pasar a en, en élite individual iba a ser un poco más fácil, pues porque él ya había ido en teens. Y ahí es donde se encuentra ese contraste, que pasar ya a encontrarse con los duros de duros ya es como volver a empezar. Entonces vemos que 28 años, eso es un dato interesante para que esos atletas, por ejemplo en Colombia, vemos a María José Vargas, que tiene 19 años, ya estaba en teens en unos games. Entonces da como una esperanza a todos esos atletas que sigan trabajando, que no se desanimen, porque a los 28 años vemos atletas que con 33 años, el caso de Patrick Bellner, 33 años, y ya vamos a ver qué tantas opciones tiene de llevarse los games Patrick Bellner. Vemos un atleta que me sorprendió mucho, el atleta de África, tiene 39 años. Jason Smith, de Sudáfrica, tiene 39 años. Entonces, eh, vemos que la edad es importante. Por ese lado vemos que los suramericanos, pues
hay futuro con ellos porque Calian Sousa tiene 22 años y Cerveni 25. Por otro lado, por ser un deporte de resistencia y que uno ve que el CrossFit es como de destreza, de varias habilidades, vemos que a pesar de esto, los atletas necesitan una masa muscular grandísima, grandísima, y ahí es donde el nivel nacional de pronto a veces no le presta atención a esto. Vemos que el promedio de peso de estos deportistas, de los 40 que van para los Games, es un peso de 91 kilos, 91 kilos con una estatura promedio de 1,80. Con ese promedio nos da que el índice de masa corporal es de 28. Hablando de rangos normales, pues según el índice de masa corporal, que para estos casos deportivos pues no es muy confiable porque sabemos que este peso depende mucho de su masa muscular. Entonces vemos la importancia de ganar fuerza y de construir una buena masa muscular porque sería el caparazón para el que nos va a soportar todo lo demás. Entonces vemos a uno a veces en torneos nacionales con 70 kilitos, con 75. Vemos que la mayoría, ustedes van a decir, ay no, pero es que son altos y entonces por eso pesan, no, pesan muy poquito. No, vea el caso de Justin Medeiros, él pesa 1,75 y mide, mide 1,75 y pesa 88 kilos. Yo, por ejemplo, peso 80 kilos y mido unos 74. O sea, Justin Medeiros, comparado conmigo, tiene 8 kilos más de masa muscular. Mertens, que es el más bajito de todos, tiene 1,62, mide 1,62 y tiene 82 kilos. Entonces, vean por ahí la importancia a que muchas veces nos dedicamos a candelear, 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 cuando un buen proceso podría iniciar con un plan nutricional que me haga ganar masa muscular, unas temporadas donde haga unos periodos de fuerza un poco aislados del cardio para que se pueda dar esa buena construcción muscular y luego sí pasar a los trabajos de impacto. Por aquí también nos puede decir que puede que estas pruebas, las de estas semifinales, eh, hayan favorecido un poco a estos que son más pesaditos y que son un poco más altos. Siempre que hay un workout con mucha presencia de máquinas, estamos hablando con el WOD número uno, estuvo la trotadora, estuvo el esquí, estuvo eh, que en estas semifinales hubo bici, hubo trotadora también en el RM Smash. Entonces, esas cosas hacen favorecer un poco más a los altos. Por ejemplo, en Sudamérica, el más alto de todos, que era, eh, se me olvida el nombre en ese momento del argentino. Eh, lo veo todos los días en las redes sociales y en ese momento se me escapa, pero él se gana el evento uno y se ganó el evento de Snatch más Sprint de trote, y vemos como de alguna forma la altura no es que favorezca. eh, Algunos entrenadores han hablado que no es que haya favorecido a los altos, sino que puede que estas pruebas no hayan favorecido más a los chicos, a los cortos, a los bajitos, que es como en otras ocasiones se ha visto mucho. Puede que ahora haya estado un poco más parejo la visión que le podemos dar. Entonces veamos, según la recopilación de todas las pruebas, vemos que si los games fueran con estas mismas pruebas, tendríamos una alta probabilidad de que Patrick Bellner se llevara los CrossFit Games, se llevara los Games este año, si fueran evaluadas con las mismas pruebas, y estamos asumiendo acá, hay que aclarar que lo que estamos mostrando aquí, lo que muestro acá, es asumiendo que todas las máquinas implementadas estaban calibradas tal cual, ¿sí? Porque hubo un escándalo, hubo polémica que en Europa había un carril donde coincidió que todos los atletas que pasaron por este carril terminaban de últimos en la prueba de running y snatch. Entonces, no podemos asumir, o sea, hay muchos aspectos que le disminuyen la confiabilidad a esto. Esto es un acercamiento. ¿Por qué? Porque estar en un clasificatorio a pasar ya a las finales, pues donde ya tengo al deportista que tengo que derrotar, por ahí entonces influye un poco.
Segundo, así como en otros deportes, el fixture favorece para que eh, yo tenga un poquito de suerte. O sea, no es lo mismo yo enfrentarme, si yo estoy jugando fútbol, no es lo mismo que me toque en el grupo de la muerte y tenga que enfrentar en octavos de final a Brasil y en cuartos de final a Alemania. Eso me disminuye la probabilidad de que pueda llegar a la final. Sí, en el fútbol existe esto. En el CrossFit, la forma de que esto suceda y de que me favorezca un poco es por el tipo de pruebas, por los workouts. Puede que en esta prueba no te coloquen la gimnasia con chaleco y entonces por ahí tú eres muy bueno en gimnasia sin chaleco y entonces la cosa cambia un poco. Entonces en los games eh, el tipo de pruebas va a favorecer un poco. ¿Sí? Todos los que hemos hecho CrossFit sabemos que tenemos ejercicios que a veces nos echamos la bendición y decimos, por más que yo lo entrene, a otras personas se les da más fácil. Entonces ese es como el grado de suerte que tiene el CrossFit. Eh, entonces, teniendo en cuenta eso, Patrick Bellner tuvo un rendimiento. Esta tabla que les estoy mostrando acá es reuniendo cada una de las pruebas. Entonces, por decirle, les muestro la prueba uno. La prueba número uno, ¿sí? Que fue la prueba de las más largas y las más duras, donde había que jalar el hand overhand pull, que había que jalar. Eh, el belga fue el que registró un mejor tiempo. ¿Sí? En la región de Europa fue donde se registró el mejor tiempo en esta prueba con 22:05. Entonces, yo lo que hice fue clasificarlos de 1 a 40 según el tiempo que habían tirado cada uno. Hopper, Lazar, Dukic quedó de quinto en esta. Por ejemplo, vemos que los suramericanos en esta prueba, el mejor suramericano queda de 34 en la prueba número uno, que es Kaike Cerveni, con un tiempo de 25:23. Entonces, aquí no podemos estar 100% seguros de que si los enfrentáramos a los 40 a la vez en esta prueba, pues el resultado fuera lo mismo, porque o sea, los factores cambian, el día, el sueño, la alimentación, las máquinas, el terreno, el ambiente. Entonces, es un acercamiento. En la prueba número dos, la de los burpees, la de los rins, vemos que Koski registró 57 repeticiones en este WOD, seguido de Mertens. Eh, los atletas de baja estatura. Y Bellner, mira lo completo que empieza a mostrarse Bellner, quedó de tercero aquí. Lazar Dukic le fue bien en la primera, viene la segunda. Noah Olsen repunta. Keike Cerveni, que no le había ido bien en el WOD 1, en este frente a todos los 40, está muy bien posicionado para un trabajo con con lastre, con chaleco, gimnasia con peso, se ve un buen rendimiento, porque aquí el foco era que no te cantaran los reps en los rings, en el complex de rings, y luego sumar muchas repeticiones. Entonces, por acá el sudamericano, a pesar de que es súper alto, se muestra muy bien frente a los demás competidores. Por aquí en este sí, Calian Sousa queda de 28 con el número de repeticiones que hace. Entonces, por ahí vemos que cuando haya un WOD de gimnasia y si tiene chaleco, hey, vamos a apoyar a Cerveni que se muestra como uno de los favoritos. En el test, y de pronto en el test uno de pronto Cerveni lo ve, Cerveni ve que en el WOD de trotadora, que fue un WOD largo, no le fue tan bien. Y si tú ves la preparación que está teniendo desde semifinales hasta acá de Cerveni, tú ves que Cerveni casi todos los días está saliendo a trotar a distancias largas, combinados con natación a aguas abiertas, trotando con lastre, trotando con chalecos, trotando por montañas. Eh, le está trabajando fuertemente a eso y eso se ve en las redes sociales. Puede que él también haya hecho ese ejercicio, obviamente estamos hablando del alto rendimiento. En el test número 3 que fue Linda, nuevamente Mertens metido ahí. Mertens, vamos a ver, recordemos a ver Mertens, ¿cuánto mide Mertens? A ver, Mertens, 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 es que es uno de los bajitos, 1,62. Mertens.
y Koski, que fue protagonista en el World de Rings también. Koski mide 1,71. Entonces vemos que sí, en la gimnasia con ese chaleco favoreció o tuvieron mejor rendimiento estos chicos. En el 3, Krenikov repunta el ruso quedando de quinto, Bellner de sexto, o sea, empezamos a ver que Bellner en el WOD de gimnasia firme, en el WOD de deadlift que se veía que por ahí los más fuertes iban a mantener firme con un tiempo de 12:24. Justin Medeiros, 11 de 11. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué pasa con Justin Medeiros si no lo vemos como protagonista en los workouts? No, puede que esos atletas que uno asume, ¿no? Estos atletas salen con todo siempre, pero quizás el objetivo de ellos es clasificar y desde que se vean que están quedando clasificados, de pronto no la dan toda, de pronto no arriesgan mucho y ellos saben que final es final. Entonces, no sé, no sé, ya lo veremos. Panchik de 27, Martin, Luke Parker, Fikowski en este de 30, no le fue bien, él es muy alto. Calian Sousa de 32, por ejemplo, Calian Sousa, que en Sudamérica barrió en este WOD, terminó aplaudiendo a nivel mundial en el Linda, es el número 32. Eso es. El español de 39. Cerveni en este, a ver, Cerveni en este, en el Linda, Cerveni de 35. Cerveni. De hecho, vemos que Cerveni le tenía un poquito de respeto a los bench press y él en cada repetición de bench press, en cada serie, él lo partió siempre. Hacía, si eran 10, hizo 5, paró de 5. Luego en la de 9, siempre en todas las series hizo particiones con muy poquito tiempo de descanso y le terminó dando buen resultado en Sudamérica, pero vemos que si saliera en un mundial nuevamente esta prueba, la tendría muy dura una prueba como esta. Bueno, el test número 4 que era trotar y luego hacer RM Snatch, Jake Douglas de Australia, Hopper, Luke Parker, Fikowski, eh, Bellner de 14. A ver, vemos que Cerveni en cuanto a fuerza en Snatch sigue teniendo la vara alta porque pues Guimaleiros, cada que era una prueba de Snatch, recuerdo que Guimaleiros ganó un evento de Snatch en unos games, entonces vemos que por acá Cerveni sigue teniendo buena representación en una prueba como esta. Aprovechemos para recordar, aprovechemos para recordar esta prueba en cuanto osciló el RM. La prueba número 4, el promedio de peso del snatch. Eh, Recordemos que Tudor Magda tiró 320 de Smash, pero él no clasificó a los Games. Vemos que el promedio de Smash es 285 de todos los atletas, donde los mejores tuvieron registros de 3.5, de 2.95 tuvo, por ejemplo, Cerveni, Calian Sousa 2.90, y un gran promedio, 2.85, otros 2.75, y ya el que menos suba, 265 y por ahí 260. Entonces ahí, para todos los que vienen atrás y que están interesados en llegar a estas instancias, con un 285 te da para meterte en la final de Games, que es lo que muestra acá. Un 285 es el promedio. Te da. Que la idea es tampoco quedar tan rezagado. Entonces volvamos. En la prueba, eh, en la prueba número 5, que era lo contrario, que era correr y luego hacer snatch. Vemos que, de hecho, el colombiano Brian Steven Fajardo, que fue nuestro mejor colombiano, se notó que tenía poca experiencia en esta máquina, había entrenado poco y ellos lo saben. Y si vemos las historias ahora, Fajardo lo está incluyendo en su programación. En esta, eh, en esta prueba, sí se trataba era de trotar.
y vemos que por acá el ruso estuvo bien posicionado. Eh, Olsen, por acá en esa le fue mejor a Calian Sousa, quedó de 18. A ver, Cerveni, Cerveni de 30. Sí, nuevamente Cerveni ve que en el trote, en las pruebas que hubo trote, que fue en el primero y en este, que tenía que ser rápido, eh, por ahí, por ahí es donde le está faltando. Test número 6, que fue el de la gimnasia estricta, Medeiros. Medeiros aparece y da un batacazo con un tiempo de 8:55. Olsen, 9:32. Koski, ¿cómo le gusta la gimnasia a Koski? 9:39. Samuel, 9:57. Este atleta, a pesar de ser tan fuerte, tuvo un buen resultado acá. Adler, un atleta fuerte también. Bellner, 10:44. O sea, Bellner siempre está de 15 hacia abajo. Un WOD malo para Bellner fue 15. Cerveni en esta, 18, está bien. Eh, bueno, y el test número 7, finalmente, que fue de bicicleta con el sandbag. Eh, a Bellner lo ubica de séptimo. Entonces, si vemos todas las puntuaciones que tuvo Bellner en las pruebas comparado con sus rivales, eh, Bellner, o sea, es un rendimiento asombroso. La peor prueba de Bellner fue la de gimnasia, quedó de 15. Luego la cuarta, la de RM de Snatch, quedó de 14. En la de ser rápido, de hacer Snatch rápidos con peso submáximo o más liviano, de segundo. En la primera, distancia larga, de tercero. Trabajo con máquinas. En la prueba 3, Linda, de sexto. Perdón, la prueba 1 de 27. Quedó 27 en la prueba 1, Bellner. No le fue muy bien en esa. En la prueba 2, que fue la de gimnasia, quedó de tercero. La prueba 3, de sexto. La prueba 4, ¿sí? Pero entonces veamos, este sería la tabla de posiciones si se hicieran con las mismas pruebas. Bellner de primero, Hopper de segundo, Adler de tercero, Pepper, Krenikov de quinto, Pikoski, Medeiros de octavo, Olsen. Y según esto, nuestro primer suramericano quedaría en la posición 22. 22. Según esto, entonces, ¿en qué está muy bien el suramericano? Está muy bien en la gimnasia con peso, que quedó de séptimo. Jairzinho. Le costó mucho la prueba 1, el trote, distancias largas, manejo de máquinas, cargar, arrastre, el hand, overhand pull. La prueba 5, el Linda, le costó bastante el bench press. Repuntó en la prueba de fuerza neta. Le costó un poco ser rápido en un sprint. Gimnasia está dentro del promedio y apretar una máquina a lo que dé y hacer un WOD semi-sprint de 5 minutos tiene con qué pelear. Vamos con el otro sudamericano, Calian Sousa. Le costó también el WOD 1, le costó el WOD 2, le costó el WOD 3. Por ahí en la fuerza, estamos bien de fuerza en un snatch de 12. Eh, Nuevamente en ser rápido con un peso su máximo 18. Ya en la prueba 6, que fue la gimnasia, 27. Y en la prueba final, apretar el último con todo. Entonces, como conclusiones, es súper importante el peso, pues para todos los que se proyectan a ir a unos games, es súper importante el peso. Estamos viendo que son promedios de peso de 90 kilos, sin importar eh, sin importar la estatura que tengas, tienes que construir una buena masa muscular, buena masa muscular. Si estás chico y crees que ya deberías estar, no estás ganando las competencias que tendrías que ganar en este año, no te desanimes. Estamos viendo que atletas con 39 años están clasificando. Bellner, en este momento que está mostrando gran favoritismo, tiene 33.
Adler tiene 29, Grenikov 28, son atletas maduros, Pikolski 32. Solo que estos son atletas que se han mantenido. Si tú ves televisión desde que ves CrossFit, ves Merción Castado. Entonces, es una muestra de mantenerse. Eh, Como conclusiones también está que las condiciones de una competencia, un clasificatorio cambian muchísimo. No sabemos si algunos de estos atletas de pronto se estaban guardando. Algunos llegaron con molestias, algunos tenían como objetivo clasificar y ya. También, como conclusiones, el CrossFit tiene un factor suerte que es el tipo de pruebas que coloquen allí. El tipo de pruebas influye mucho en que te vaya bien en una competencia, como que ya cuando tú eres un atleta que te va bien en el Dubai, por ejemplo, si tú ves a Fraser Ríos a Dubai ganó, Iba Games ganaba, entonces por ahí es donde tú dices es demasiado completo y no te preocupa la prueba que te vayan a colocar. Entonces, pero sigue siendo un factor suerte, sigue siendo un factor suerte el, la prueba, porque los atletas están preparados, pero no saben en sí a qué se van a enfrentar. Y es lo que los diferencia, por decir, con una prueba, con otros deportes. Usain Bolt sabe que él va a ir a correr 100 metros, que va a ir a correr 200 metros. Aquí en los Games no se sabe. Tú sabes que vas a hacer más, pero no cómo, ni cuántas, ni con qué. Tú sabes que vas a ir a nadar, pero no sabes si en aguas abiertas o en piscina. Entonces, es el gran punto diferenciador. Como conclusiones también está en que eh, nuestros sudamericanos ya cumplieron la primera tarea, que era destronar a, a Maleiros. O sea, ese era el primer paso. Ese era el primer paso, clasificar. Segundo, ver en qué estás floja. Y según lo que podemos ver por las redes sociales, Cerveni está haciendo un esfuerzo enorme por prepararse en esto que él sabe que le cuesta. Cuando vemos la vida diaria de Cerveni con Calian Sousa, vemos que Calian Sousa está radicado en los Emiratos Árabes Unidos y él desempeña las labores de coach, él vive su vida como la vimos la mayoría de nosotros, que es dentro de las salas de un box, compartiendo con la gente, siendo un coach, entrenando. ¿Sí? Cuando vemos a Cerveni, vemos que la vida de él es más semejante a la de un deportista dedicado 100% a ser deportista, como Ronaldo, como Messi, como cualquier deportista que dedica su vida 100% a eso. Eh, entonces, ahí los invito a que sigan las redes sociales de ellos y podemos ver los contrastes un poquito por ahí. También las instalaciones con las que cuenta Cerveni, cuenta con los recursos, cuenta, no sé si con los sponsors, pero cuenta en ese momento con los recursos para hacer una muy buena programación. Pues como lo decía, ya hicieron el primer paso que era destronar a Maleiros. A Maleiros le bastó con tener tan solo una prueba mala. Maleiros tuvo una sola prueba mala, que fue la prueba número 1, y con eso no tuvo cómo reponerse. Entonces es un premio en Sudamérica y aplaudir a Cerveni y a Calian Sousa, que en esta tabla que estoy mostrando ya frente a los otros 38 del mundo, pues entonces sí los empezamos a dar en media tabla. Pero es de aplaudir que en Sudamérica, enfrentándose a otros muy experimentados y que ya han ido a Games, que siempre iban, en el caso de Riquelme y el caso de Maleiros, que ellos les demuestren y les den un batacazo de estar regulados, de estar muy balanceados y ser atletas íntegros, pues es de aplaudir, solo que ya cuando lo vemos en esta tabla, como les digo, influyen muchas cosas, el calibre de la máquina en cada zona, la temperatura, el remo no funciona igual en una ciudad a determinados metros a nivel del mar. Entonces, eh, es otra de las conclusiones. Los dos suramericanos en Suramérica mostraron ser súper completos y ya hicieron la primera tarea. Vamos a estar apoyándolos. Aquí ya tenemos un panorama para ver
en cada prueba. Si van a jugar en sus casas a las apuestas, que quién gana ese bot, aquí ya tienen un panorama. Espero que les haya servido. Dejen sus comentarios si les gustó este video, denle like, denle compartir. En sus comentarios vean qué les parece, qué dato le pareció interesante, en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo conmigo. Y ya nos estaremos viendo ya con el video de las chicas. Chao.